Muy buenos días, yo soy David Luis Tataje Rojas y hoy, domingo 16 de mayo del 2021, vamos a culminar con la cuarta y última sesión sobre nuestro curso virtual de especialización que lo hemos denominado Desarrollo Infantil Sensorio-Motriz. Yo soy David Luis Tataje Rojas y en estas presentes 2 horas voy a hablar referente a lo que es el aspecto sensorio-motriz del desarrollo infantil del niño. Un saludo fraterno a Lucía Gutiérrez Cruz, a Fiorella Patricio Zabaleta, a Mayra Solís, a Vanessa Judith Farfán, a Mary Coronado, a Eva Tapujima, a Trinidad Rojas y también a Melina Sarmiento, que siempre nos ven a través de las redes sociales, especialmente el Facebook. Este es el cuarto y último domingo donde vamos a hablar sobre estos temas y finalizamos también el curso, un curso muy interesante en la cual hemos hablado referente al desarrollo infantil sensoriomotriz. Hemos hablado por partes exclusivamente. Algunos bloques como pediatría y educación, la primera semana. La segunda, lo que es el desarrollo infantil temprano, de 0 a 2 años. La tercera, el desarrollo infantil temprano, de 3 a 5 años. Y hoy finalizamos con la cuarta sesión, el desarrollo o el aspecto sensoriomotriz. Muy bien, comenzamos entonces. Son 10 de la mañana con 1 minuto y vamos a comenzar. Lo vamos a prolongar hasta las 12 del mediodía. A ver, vamos a continuar, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que vamos a hablar primero? Lo siguiente. Hoy es importante hablar sobre el aspecto sensoriomotriz del niño, en este caso del infante. Vamos a hablar exclusivamente cómo es su desarrollo. Y es un tema muy importante que es necesario destacar. Por ejemplo, siempre hay que recordar que la educación inicial es importante y nosotros estamos apoyando para este trabajo, siendo parte del desarrollo del infante en la educación inicial. Pero un poco de historia, ¿no? Porque siempre es bueno recordar, porque ya se acerca la fiesta importante del centenario de la educación inicial. Cuando Juana Larco de Dagmer es la que funda las primeras cunas materno-infantil, gracias a través de lo que es la sociedad auxiliadora, ¿no? Esto también lo continúa especialmente en 1902, cuando funda la cuna infantil privada Los Naranjitos en Barrios Altos, ¿no? Pero el caso es importante porque es el primer registro de la educación inicial, o en este caso la educación infantil, en el nivel privado. Ya después, en 1931, las hermanas Victoria y Emilia García Bonifati fundan el primer jardín de infancia el 25 de mayo de 1931, ¿no? Para niños entre 4 y 5 años. Ahora, ¿la educación inicial es obligatoria? Sí, a partir de lo que es en la última ley, la ley de educación, la 28044, es obligatoria. Según el INEGI, el 80% de niños en edades de 3 a 7 años son parte del sistema educativo. La educación inicial ha dejado de considerarse en un momento una preparación para la escuela, sino ahora pasa a ser un periodo de estimulación que tú y yo tenemos que saber y difundirlo, pasando a un periodo de estimulación y en realidad de todas las potencialidades de cada persona, ¿no? Esto es importante. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante la educación inicial? La pregunta en realidad es simple, pero la respuesta es más compleja. El desarrollo biológico, social, motriz, el desarrollo intelectual, el desarrollo afectivo, las tareas de García Bonifati, las tareas como colegio o como jardín estatal público en 1931, el 25 de mayo, y claro, el trabajo a posteriori, ¿no? A priori, perdón, de lo que había hecho Juana Larco de Dagmer en el siglo antepasado, son los pilares más importantes de la educación inicial del Perú. Ellas, con conocimiento y estudio, porque ellas viajaron a Europa, tuvieron ese interés por la educación inicial del Perú, que hoy los tenemos que otra vez sentar las bases para poder ampliar esta información y ser parte de desarrollo infantil, que es importante exclusivamente para el desarrollo de nuestros niños en el Perú. Sigamos. Otros datos más importantes que también vamos a verlo es el siguiente. Primero, ¿por qué es importante el desarrollo infantil? ¿No?
Numerosas investigaciones han demostrado que el desarrollo temprano del cerebro, atención, este punto es importante, y la necesidad de una buena salud y nutrición son muy importantes. Estos factores son el fundamento de un desarrollo, atención, desarrollo cognitivo, conocimiento y desarrollo emocional, afectivo, saludable. Por eso es importante el desarrollo infantil y por eso estamos trabajando. Otro factor, el desarrollo infantil temprano. Este proceso en el que los niños aprenden a moverse, atención, a pensar, a sentir, a hablar, a relacionarse con los demás, constituye una etapa crucial en los términos de vulnerabilidad y de bienestar. Esto sucede, y acuérdate lo que te digo, los primeros 3 a 4 años de vida, periodo durante el cual el infante en situación de pobreza y desventaja socioeconómica suele recibir menor estimulación y recursos para su desarrollo. Por eso es importantísimo la educación inicial en el Perú, porque los primeros pasos para el desarrollo cognitivo, conocimiento afectivo, el desarrollo emocional, el desarrollo, la neuroplasticidad del cerebro, que lo vamos a ver más adelante, se desarrolla en los primeros años de vida. Ojo, tiene que ver, como dijimos en semanas anteriores, la nutrición. Tiene que ver mucho también el desarrollo afectivo, el entorno. Sin esos puntos claves que estamos mencionando, el trabajo no va a ser eficiente. La pobreza, la desnutrición, el desapego, la falta de afecto, el entorno, todo eso son factores que lamentablemente van a perjudicar el desarrollo infantil del niño. Y eso es importante decirlo. Por los menores es necesario protegerlos y a la vez que no estén solos, para que nosotros podamos orientarlos, tanto varones y mujeres o toda persona interesada en educación. Estos cursos son para personas que en realidad quieren interesarse por la educación peruana y ser parte de la reforma educativa. No solamente es para profesores y profesoras de la especialidad, es para toda persona interesada en la educación, y estos cursos que se están publicando en Facebook son parte de un cambio a través de la difusión de la información. Sigamos. Otro. También tenemos el desarrollo infantil físico, el desarrollo de habilidades físicas motoras debido a los movimientos de manos, muñecas, dedos, pies, dedos de los pies, los labios y la lengua. Un bebé de 9 meses que utilizará el dedo y el pulgar para recoger. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el desarrollo o el movimiento del pulgar y el dedo va a ser prácticamente un movimiento cognitivo, motriz y cognitivo. Se está dando cuenta, está entendiendo su entorno. Un niño de 3 años puede utilizar la tijera para cortar a través de una hoja de papel, ¿no? Un ratito, vamos a arreglar este audio. Se escucha muy bien. Sí, ahora sí, perfecto. El desarrollo físico es importante, es necesario, porque todo ello es parte del desarrollo infantil. Recuerda muy bien, ha estado 40 semanas, 39, 40 semanas dentro del vientre materno y está en una posición, ¿no? Fetal. Y recién ya en el momento que ha salido del vientre de la madre, nacimiento, está conociendo su entorno, está aprendiendo a conocer su realidad. Y eso, gracias a la ayuda de la madre, gracias a la lactancia, gracias a los movimientos, a la nutrición, a la fuerza de sus brazos y sus pies, va a poder desarrollarse. Ni crean, para que pase un año y aprenda desde de estar tendido en la cama, a voltearse, a poder tener fuerza en los brazos y piernas, poder levantarse. Y ese proceso de un año para poder estar en pie es un desarrollo impresionante del niño. Que eso hay que verlo. No solamente, ay, qué bonito, no. Es todo un desarrollo físico, un desarrollo mental, un desarrollo nutricional, de energía y gasto de energía, y lo más importante, gracias al entorno, gracias al apoyo, puede reconocer, puede observar, puede también dar los primeros sonidos onomatopéyicos, y todo eso es un caso impresionante. Analizando y estudiando a Piaget, analizando y estudiando a Montessori,
analizando y estudiando pediatría, ¿no? Que ayuda bastante la pediatría. Esto nos da a entender de que el desarrollo del ser humano infantil es muy importante y son las bases principales para el desarrollo exclusivamente de la persona. Es el primer paso que ellos lo han logrado y lo van a lograr en el transcurso de la vida. No solamente en el aspecto infantil, sino también en la primaria y posteriormente en la secundaria. Y ahí estamos presentes. Sigamos. Otro dato también importante y necesario que debemos entender, comprender, es sobre el retraso en su desarrollo, ¿no? Estamos viendo el aspecto sensoriomotriz, que es muy importante en esta última clase. Presenta alteraciones, escucha, y esto voy a aumentar un poco para que me acompañes en la lectura, presenta alteraciones que al no ser diagnosticadas, y esto es importante, atiéndelo, oportunamente afectan a la salud como a la calidad de la vida, además de tener consecuencias sobre el desarrollo potencial. Escucha, se suman a lo anterior varios problemas como alteraciones en la conducta. Ah, ahora ya entendiste. Por eso el niño, la niña va a tener problemas. ¿Por qué? Alteraciones al no ser diagnosticadas. Ojo, eso es un retraso o un atraso a su desarrollo, que afectan en su salud. Y esto trae como consecuencia su desarrollo potencial. Falta de adaptación en el medio ambiente. Importante asumir el entorno y las reglas. Fracaso escolar. Situaciones y perfiles violentos. Mucho cuidado. Incapacidades. La morbilidad aguda, la enfermedad crónica y las patologías o enfermedades emergentes en la esfera psicoafectiva del comportamiento. Es importante observar a los menores y también protegerlos y cuidarlos, porque las enfermedades que ellos pueden tener pueden lamentablemente traer consecuencias en su desarrollo tanto físico y también en su aspecto cognitivo o de conocimiento. Mucho cuidado con todo ello. También lo que vendría a ser, ellos tienen que vivir en un espacio de alegría y tranquilidad y sosiego, y lo más importante, estar protegidos en base a la salud. Uno más. Ahora sí me interesa un poco hablar del aspecto ya biológico, que es parte de lo que correspondería a este curso. El diagnóstico precoz. Atención. Ciertamente se dará oportunidades a un niño con retraso, y escucha, pues posibilita el acceso y la atención oportuna y adecuada. Diagnóstico precoz. Saber, conocer, entender qué es lo que sucede antes de las consecuencias. Que esto va a conllevar a una mejor calidad de vida, totalmente de acuerdo, ya que es en esta etapa importante que el tejido nervioso crece, estamos hablando en el cerebro, y madura, y está por lo tanto más expuesto a sufrir daño. Debido a su gran plasticidad cerebral o neuronal, es también en esta época donde el niño responde más a las terapias y a los estímulos que recibe del medio ambiente. ¿Te das cuenta? Esto lo voy a explicar en 3 minutos. Lo que tú dices, y siempre se ha escuchado esta frase de las mamás y las maestras, el niñito es como una esponja y resecciona todo. Si lo hablamos de la manera exclusivamente médica pediátrica, es neuroplasticidad. ¿Qué es esto? Que la neuroplasticidad es cuando las conexiones sinápticas, ahora lo vamos a explicar en dibujos, va a ser de que el niño y la niña, el infante o la infante pueda tener mayor recepción de información. Lo que las madres y las cuidadoras dicen que el niño es como una esponjita, eso se llama neuroplasticidad cerebral. Es decir, el cerebro va a recepcionar información a través de la sinapsis. La sinapsis, ¿qué vendría a ser? La transmisión neuronal, la neurotransmisión. Y esto va a facilitar para que el niño aprenda o la niña aprenda. Esta neuroplasticidad es importante en los primeros años de vida, porque el niño recepciona la información y tiene más estímulos para poder desarrollarlo. Lógico. ¿Por qué? Porque está en proceso de desarrollo el sistema nervioso. Recuerda muy bien, el afecto, la visión, el oído, el tacto, todos los sentidos que tú ves es a través del sistema nervioso.
Y eso el niño y la niña lo tiene que desarrollar. Para eso hay un diagnóstico para saber si lo está desarrollando coherentemente. O también hay un diagnóstico para ver si no se está desarrollando. Y eso influye mucho en el desarrollo tanto cognitivo, conocimiento, y en el desarrollo físico y mental de nuestro infante. Pero ¿quiere ver más? Vamos a verlo un poco más. Mira esta explicación para que tenga en presencia qué es lo que estamos hablando. Esta es la neurona, ¿no? Y la neurona tiene una dendrita, que es un brazo. Y la otra neurona, otra dendrita, otro brazo. Esto lo hemos visto en algunos cursos en lo que es neurociencia en los primeros meses de enero y febrero que lo hemos hablado, muy coherente en estos puntos. Y lo que tú ves aquí es la sinapsis, estos puntos que brillan, que es la neurotransmisión. Esto es la plasticidad que sucede. Porque en el caso de la gran plasticidad es cuando el niño responde a las terapias que se está aprendiendo en base a movimiento de brazos, de piernas, a ver su movimiento de cabeza derecha, izquierda, reconocer sonidos, reconocer colores. Eso es importante, gracias a este estímulo que recibe de su entorno. Acuérdate, neuroplasticidad, no vayas a decir que el cerebro del niño es una esponja. El cerebro del niño tiene una gran plasticidad neuronal. Utiliza los términos. Ahora, justo el neurodesarrollo. El desarrollo es definido como los cambios de estructuras físicas. Es importante el desarrollo. Puede ser físico, puede ser neuronal, puede ser cognitivo, puede ser de comportamiento y que emergen de una sola manera ordenada y relativamente permanente. Ese es el desarrollo físico, neuronal, cognitivo y de comportamiento. Consiste en detectar, y atención, cómo y el por qué el organismo humano crece y cambia durante la vida. Se basa en tres aspectos. El primero, comprender los cambios que parecen ser universales y que ocurren en todos los niños sin importar la cultura en que crezcan o las experiencias que tengan. Mira acá, escucha. El neurodesarrollo es una etapa del neurodesarrollo, es vital para crear y mantener circuitos neuronales entre las etapas del crecimiento y desarrollo. Proliferación, número 1, da origen a millones de neuronas y células glía, ¿no?, de los ganglios. Migración, desplazamiento de las células dentro del sistema nervioso. Organización, ocurre la diferenciación y acomodación y crecimiento de las neuronas. Además se inicia en la sinapsis, lo que hemos dicho, pues, la neurotransmisión. La mielinización, las neuronas se recubren con mielina para mejorar el funcionamiento. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de neurociencia, neuroeducación, si teníamos que hablar del aspecto sensoriomotriz? Buena pregunta. Porque el aspecto sensoriomotriz o su desarrollo sensoriomotriz tiene que ver exclusivamente con lo que sucede aquí, en el cerebro. La neuroplasticidad del cerebro es muy importante, la recepción de información. 2. Y esto es gracias a la sinapsis. Esto es gracias a que el cerebro se está desarrollando también como el cuerpo y también como a la vez los sentidos. Y esto va a ayudar mucho, porque esto ya viene a través de la carga genética, el ADN, a través también de cómo fue el aspecto perinatal, prenatal, perinatal y postnatal. Es decir, dentro del vientre materno. Y ahora el niño ya fuera del vientre materno, cómo está desarrollándose. Ese factor ayuda porque el sistema nervioso va a dar el funcionamiento a los músculos. Y eso va a ayudar mucho al aspecto sensoriomotriz, mal llamado psicomotriz. Eso lo hemos discutido en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque el primer proceso del niño es sensoriomotriz, de acuerdo a los estudios de Piaget. Porque tiene que ver mucho los sentidos, el sistema nervioso, los sentidos, con la finalidad del movimiento, sensoriomotriz, pues. Ya posteriormente, cuando el niño y la niña ya desarrolla este aspecto, ya conoce su cuerpo, ya conoce cómo es el funcionamiento, y en ese caso, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ya funciona, ya tiene un funcionamiento y ella ordena, ya es psicomotriz. Los primeros meses o los primeros años, de 0 años hasta los 6 años, es sensoriomotriz. Después de los 6 años, ya podríamos decirlo, ya conocedor el niño y la niña, conocedor de su propio cuerpo y poder dar orden a
a sus movimientos, ya sería psicomotriz. Atención, es importante. Aunque hay personas que todavía no lo... Ahora, estamos viendo el desarrollo del niño, pero ya después el adolescente y es psicomotriz porque lo desarrolla, lo amplía y lo ejecuta. El adulto igual, pero el adulto mayor ya no. Ya hay un proceso degenerativo y otra vez regresaría a ser sensoriomotriz. Aunque el término real de sensoriomotriz es un término que mucho se utiliza, solamente que en psicología muchos lo están usando el término psicomotriz, pero en realidad, para hacerlo más precisos, es sensoriomotriz. Hay que aprender más palabras. Sigamos, otro más. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros datos también. La segunda parte. La segunda parte habla sobre cómo explicar las diferencias individuales. Atención. El tercer punto es cómo comprender el comportamiento de los niños y cómo es influenciado por el contexto situacional ambiental. Tercero. Cuarto, resumiendo, el desarrollo infantil es un proceso, como ya lo hemos dicho, que comienza en la concepción, nacimiento, y se envuelve en aspectos que se ven desde el crecimiento físico hasta la maduración, escucha, maduración neurológica y de comportamiento cognitivo, social y efectivo del niño. El desarrollo cerebral, lo que estamos viendo, y es muy importante y necesario, ¿no? Para hoy domingo 16 de mayo, ¿no? Son todavía las 10:31 de la mañana. Estamos viendo estos aspectos. El desarrollo motor se relaciona con las habilidades motoras. Atención, desarrollo motor. Eso tiene que ver mucho con el cerebro. El cerebro ejecuta el desarrollo motor porque se relaciona con las habilidades motoras, movimiento, que permite mantener aspectos como la postura, el desplazamiento y la destreza manual. Estamos hablando de destreza manual, es decir, los movimientos de las manos, los dedos. El desarrollo del lenguaje es vital para la comunicación. Tiene dos aspectos, el preverbal, ¿no? Y el lingüista. El preverbal son los sonidos, los onomatopéyicos, ¿no? Am, empezar recién a articular. Y el segundo es la lingüística, ya cuando ya articula algunas sílabas. Y la unión de sílabas son las palabras. El desarrollo social permite relacionarse con los otros mediante varios procesos que involucran aspectos como la empatía y la imaginación. ¿Te das cuenta? Qué importante y qué tan necesario. Y es cierto. Si podemos un poco entender que es necesario su desarrollo, sí, porque gracias a su desarrollo infantil y su propio entorno, ayuda. Esto también hay que decirlo públicamente. Cuando tenemos un entorno exclusivamente niños y niñas que están sanos, fuertes y su entorno es agradable, desarrollan más rápido. Pero lo contrario sucede cuando no hay una buena nutrición o el entorno es callado, sin información, comunicación o empatía o lo más importante, lo que es el afecto, no lo va a desarrollar. El ser humano aprende en conjunto, en grupo. Esto es importante. Lógico, hay personas que le gustan trabajar solos, pues, que es lo más normal. Que eso lo vamos a ver más adelante, el por qué. Y también influye mucho que los niños aprenden a ayudarse entre unos a otros, siempre y cuando ellos quieren ser ayudados. Pero lo más importante, la familia, el padre, la madre, el cuidador o la protectora, tienen que desarrollar esa confianza. Muchos puntos muy importantes del estudio de Montessori es el afecto, es decir, el afecto es tan importante para que una persona pueda tener empatía. 2, el afecto va a ayudar mucho para que este niño, esta niña pueda tener confianza. 3, el afecto va a ayudar mucho para que pueda desarrollar su aspecto de conocimiento y al aspecto social. Importante. Esto rompe esquemas en la educación. Es decir, escucha, profesor, profesora que me estás viendo. Escucha. El profesor tiene que tener afecto con sus alumnos. El afecto es la confianza. Y la confianza va a ser de que se desarrolle un adulto ante un menor. Si ese nexo del conocimiento, el puente lo hace el profesor o la profesora. Es decir, la confianza. Gracias a la confianza uno puede entender, puede comprender, puede aprender. Y lo más importante, puedes enseñar. Sigamos. Hay más datos.
Tenemos también los factores de riesgo sobre los problemas de desarrollo infantil. Escucha, factores de riesgo. Atención. La mayoría de las veces en que los problemas del desarrollo de los niños no se puede establecer solo una causa. Existe una asociación de diversas etiologías. Esos son todo lo que corresponde al estudio de las enfermedades. En realidad el desarrollo, especialmente el origen de las enfermedades. La mayoría de las veces de los problemas del desarrollo de los niños no se puede establecer en una sola causa. Existen diversas asociaciones de diversas etiologías, origen de enfermedades, que posiblemente están asociadas con un problema. Siendo el desarrollo del niño que vimos o vemos es el resultado de una interacción. Escucha, el desarrollo del niño es el resultado de una interacción entre características biológicas y las experiencias ofrecidas en el medio ambiente. Diversos factores de estas dos áreas pueden alterar y producir un daño. Escucha, biológicas y experiencias ambientales. Por ejemplo, acá tú ves que la niñita está aprendiendo el lenguaje de señas, que ayuda también mucho, ¿no?, para otra manera de transmitir información. ¿Te das cuenta? Es importante en la educación inicial, pero esto es educación especial. No. Es un lenguaje y es importante porque los niños van a aprender de dos maneras. Puede ser onomatopéyico o también puede ser gestual. No le vas a dar curso de teatro, pero a la vez esto ayuda mucho para un desarrollo. El entorno tiene que ver mucho, acuérdate. Otro factor de riesgo que estamos viendo biológico y también de desarrollo ambiental tiene que ver la probabilidad, y escuche, esto sí hay que tocarlo con pinzas, la probabilidad de que esto ocurra se denomina un riesgo para su desarrollo. Por ejemplo, la primera condición de que el niño se desarrolle bien en este aspecto de su madre o de la persona encargada de su cuidado. Escucha, la primera condición en que el niño se desarrolle bien es el afecto, lo que hemos dicho anteriormente, de la madre o la persona que está encargada de su cuidado. El cuidador, la cuidadora, la profesora o el profesor, el especialista en educación infantil o el interesado en estos estudios. La falta de afecto y de amor, atención, en los niños de los primeros años de vida dejará las marcas definitivas, constituyendo uno de los riesgos más importantes para el buen desarrollo. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos a un niño que carece del sentido visual y por lo tanto se le está intentando aprender, enseñar, ¿no?, cómo puede vivir en su entorno y desarrollar otro de sus sentidos. Si no puede ser el visual, puede ser el auditivo. Importante, ojo. La mayoría de los estudios clasifica los riesgos de ocurrencia de problemas en el desarrollo del niño como riesgos biológicos y riesgos ambientales. Escucha, la mayoría de los estudios, los riesgos de ocurrencia biológico y ambiental. Ojo, el biológico lo vamos a tocar dentro de unos minutos. Los riesgos biológicos, tal como se dice, pueden ser eventos prenatal, antes, perinatal, lo que vendría a ser el vientre materno, postnatal, que resultan en la probabilidad del daño en el desarrollo. Escucha, riesgos biológicos peri, postnatal, prenatal, perinatal y postnatal, antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Los riesgos biológicos pueden separarse. Aquellos ya establecidos refiriéndose en problemas médicos, definidos especialmente de origen, y escucha, lo repito de nuevo, origen genético. Aquí tenemos en la imagen, voy a describirlo, un niño pero con problemas auditivos. Es decir, en otras palabras, tiene una discapacidad auditiva, no perfecciona o no escucha bien. Por lo tanto, necesita un apoyo ya mecánico, lo que vendría a ser los aparatos auditivos. Estamos viendo un tema ya médico, es un tema ya muy delicado que es importante decirlo y saberlo, porque el pediatra lo tiene que ayudarnos mucho para estos diagnósticos.
Ellos hacen a la vez sus diagnósticos en base a terapias y eso ayuda mucho a la evaluación, decir si tiene problemas, ¿no? O no, o está en un buen desarrollo. Esto es importante. La medicina ha ayudado mucho, especialmente en lo que es la pediatría, bastante. Y eso nosotros tenemos que vincular mucho la educación con la pediatría, la educación con la medicina. Gracias a eso ya podemos deducir, porque la ciencia médica es exacta. La ciencia médica busca mucho una evaluación y esa evaluación presencial ayuda mucho a dar un diagnóstico. Es importante. Pero se está viendo mucho de que tiene que ver el aspecto genético, prenatal, es decir, antes del embarazo, cómo ha sido su desarrollo, o más claro, ¿no? Cómo ha estado su cuerpo, perinatal durante ya el proceso de gestación, que es uno de los procesos más importantes, antes y el durante, y el postnatal, cómo fue el parto, complicaciones en el parto, y a la vez también si fue un parto normal o a la vez tuvo algún inconveniente. Todo esto es importante como una carga de información para ver el desarrollo. Ojo, de esa manera sabemos muy bien si nuestros infantes han sido bien desarrollados o están siendo bien su proceso evolutivo de desarrollo. Allí vamos a darnos cuenta qué deficiencias tienen ellos y qué mejoras tienen. Si están adelantados a su momento, que es bueno, o que tarda un poco, pero lo va a hacer con apoyo y ayuda de los demás. Acuérdate, si demora, hay que ayudarlos. Si lo hacen bien, es porque ha tenido buena nutrición, buena carga genética y a la vez también un buen parto. Sigamos. Otro dato más. Luego también tenemos que saber y entender y comprender sobre, como por ejemplo, los riesgos que están establecidos en los errores innatos, es decir, de nacimiento. Innatos del metabolismo, las malformaciones congénitas, el síndrome de Down y otros síndromes genéticos. No vamos a tocar esos puntos porque en realidad ya sería el origen de los problemas ya de manera ya muy rigurosa. Vamos a ver, solo vamos a tocar unos cuantos puntos nada más. Otros síndromes genéticos, y estos son los riesgos biológicos, que estarían como el prematuro, la hipoxia cerebral grave, la meningitis, la encefalitis. Para hacerlo más preciso, ¿no? El prematuro, ¿no? El niño o el infante que nace antes de las 40 semanas. La hipoxia cerebral cuando falta oxígeno en el cerebro. La meningitis, el problema de la membrana de la meninges que cubre lo que es el cerebro y tiene algún problema, ¿no? Una infección, más claro. Y la encefalitis, el dolor totalmente grave de lo que es la masa cerebral. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la hipoxia. La hipoxia, ¿qué es? En el cerebro, atención, esto es importante. Mucho se ha hablado ahora con esto de usar mucho las mascarillas y las consecuencias de usar los barbijos o mascarillas. La hipoxia en el cerebro se necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar. El oxígeno es muy importante. La hipoxia es cuando no hay oxígeno en el cerebro. Y esto trae lamentablemente consecuencias, ¿no? Y esa consecuencia va a ser no un desarrollo completo. Por eso mucho se está hablando del uso de las mascarillas. Ni creas, el usar mucho estas mascarillas, ¿no? Que ahora nos están haciendo obligatoriamente usar dos todavía, ¿no? Sí genera lo que es la hipoxia, sí genera. Y vamos así. Acá. Al estar cubierto, lamentablemente, tu misma respiración va a ser diferente. No vas a poder. Y lógico, no vas a poder, lamentablemente, oxigenarte. Recuerda muy bien que la nariz es importante para poder alimentar lo que es el oxígeno. Y lógico, después expulsarlo. Todo eso, lamentablemente, genera la falta de oxígeno en el cerebro, la hipoxia.
Por eso es importante que los niños se protejan y ahora en este momento del COVID que no estén saliendo, que se queden en las casas con las mascarillas. Por eso fue una burrada que había dicho el Ministerio de Salud, que usen mascarillas dentro de la casa. Eso es lo que vemos, pues. ¿Te das cuenta? Hay que informarnos bien. Sigamos, otro más. Con todo esto del COVID que hacen unas locuras. Otro, las experiencias adversas de la vida, escucha, ligadas a la familia, el medio ambiente y la sociedad, son consideradas también riesgos ambientales, como por ejemplo las malas condiciones de salud. Estamos hablando de lo que vendría a ser la higiene, la falta de recursos sociales y educacionales, falta de educación, falta de colegio, un aprestamiento, falta lo que vendría a ser el acompañamiento de un educador, un profesor, un especialista en educación, o también las condiciones de salud. Estamos bien, o también recursos sociales, ¿no? El entorno, la familia, la desintegración familiar, las prácticas inadecuadas de cuidado, higiene, ¿no? Son riesgos ambientales. Por ejemplo, acá tenemos el niño está solo y está ya jugando ya con lo que es la extensión y está intentando ya enchufarlo. Es un peligro, pues, como eso no se debe hacer. Pero eso es cuando los niños están inquietos y lamentablemente están solos. Hay que cuidar a los niños. Presentación clínica de las alteraciones de desarrollo infantil. Los problemas de desarrollo en el niño pueden presentarse de diversas maneras, como alteraciones en el desarrollo motor, escucha, alteraciones en el desarrollo infantil. Los problemas de desarrollo, porque estamos viendo el aspecto sensoriomotriz, en el niño pueden presentarse de diversas maneras, como alteraciones en el desarrollo motor, en el lenguaje, problemas en el desarrollo del lenguaje. Desarrollo motor es el movimiento, en la interacción personal social. No se interrelacionan, no conversan o no conocen a otras personas. En lo cognitivo, otro conocimiento. El niño con una parálisis cerebral, atención, presenta prioritariamente alteraciones en el desarrollo motor, pudiendo además tener alteraciones en el desarrollo del lenguaje y a la vez también del conocimiento. Aquí en la imagen tenemos un niño lamentablemente con parálisis cerebral. Es decir, esto va a tener consecuencias en el sistema motor, no va a poder, el cerebro no va a poder ordenar el sistema nervioso, tanto inferior piernas como superior manos. No va a poder tener fuerza para poder pararse en pie y necesita apoyo. Todo esto es importante saberlo. Todo esto es importante en su estudio, que ayuda mucho en lo que son alteraciones en el desarrollo infantil. ¿Se dan cuenta? Pero la pregunta es, ¿por qué mi hijo tiene esto? Ya se dijo en anteriores minutos. Puede ser alteraciones o problemas prenatal, perinatal o postnatal. Y es lógico también con mucha más fuerza el metabolismo y la carga genética. Hay que traer niños sanos, hay que comer bien los nutrientes, hay que estar sanos, tanto varón como mujer, para poder traer niños fuertes, sanos y seguros. Y lo más importante, que al tener esta fortaleza y fuerza, si el niño es fuerte y saludable, el entorno ayuda a ello, avanza, desarrolla, mejora. Si el niño es sano y fuerte, pero el entorno no es agradable, social, afectivo, va a continuar, va a desarrollarse, pero de una manera paulatina, lenta. Y ahí se necesita el apoyo. ¿Te das cuenta? Pero si tiene todos los factores, como la mala nutrición, el mal entorno social y afectivo, va a ser bien difícil
Y va a ser doble, triple y cuádruple trabajo para el educador, para la cuidadora, la especialista en educación inicial, el conocedor o la persona que quiere intervenir en este proceso educativo, interesada en educación, va a ser más difícil. Ahora ya entiendes, todos los niños son iguales, pues. Unos tienen más capacidad, otros menos. Todos son iguales de acuerdo a la ley, pero de acuerdo al aspecto cognitivo, afectivo, no son iguales. Acuérdate, es importante saberlo. Sigamos. Otro más. Luego tenemos también el niño con hipotiroidismo. ¿Qué es esto? Congénito. Hipotiroidismo. Tiene que ver mucho la carga genética, especialmente las hormonas. No tratado bien, presenta alteraciones en el desarrollo motor, en el lenguaje y en el área cognitiva. Los niños con sordera tendrán principalmente alteraciones en el lenguaje. Los niños autistas, escucha, en su mayoría tendrán problemas en la interacción personal, social y en el lenguaje. Totalmente de acuerdo. Todo esto es un diagnóstico médico y el médico tiene que ayudar mucho para dar el diagnóstico y especialmente gracias a su evaluación saber y conocer. Y esto es importante. Gracias a la pediatría, a la ciencia médica, podemos conocer. Por eso es importante el apoyo con el médico. Escucha, te lo digo de ahorita. No es el psicólogo, es el médico. El médico especializado en pediatría para saber muy bien su desarrollo físico, social, afectivo social y lo más importante, cognitivo. Gracias a este proceso guiado, podemos entender exámenes médicos, conocer muy bien cómo es la nutrición, cómo está su balance nutricional. Todo esto ayuda. Es momento de que la educación sea más científica. Gracias a la neurociencia, gracias a la medicina pediátrica, nosotros vamos a intentar hacer un cambio. Pero sí, difunde la información. Estamos ahorita ya llegando a la hora, sí, ya van a ser ya las 11 de la mañana, son 10:52, vamos muy bien. Y estamos hoy domingo 16 de mayo, esta clase es hasta el mediodía. Este es el último curso de lo que es el curso virtual de especialización en el desarrollo infantil sensorimotriz. En el mes de abril y mayo, lo hemos hecho 2 meses, ¿no? Un mes en realidad, 4 semanas, 4 domingos, este es el cuarto y último domingo. El domingo pasado lo hicimos por el Día de la Madre, ¿no? Y está muy bien porque siempre es bueno homenajear a la mamá, al ser humano que nos dio la vida. Y claro, estamos finalizando en esta oportunidad. Y esto lo estamos haciendo porque este mes de mayo la educación inicial está cumpliendo 100 años de manera pública. Y es importante dar un homenaje al Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, más conocido como IEL. Estamos haciendo un homenaje y estos cursos exclusivamente para conocer el desarrollo infantil. Sensoromotriz. Y vamos a prolongarlo más, hacerlo también neurolingüístico. Estamos también en conversaciones con los docentes, con los especialistas y creo también viendo las posibilidades porque también hay otros problemas educativos. La niñez, la adolescencia, la secundaria, la educación superior. Pero lo importante es ver exclusivamente en estos minutos, ¿no?, que la educación infantil o la educación inicial es obligatoria en el Perú y no hay que no sea la última rueda del coche. No, es la más importante. Es el primer hito, el primer punto de partida para esta carrera educativa y cognitiva que es la educación. Sigamos. Otro más. Aquí también tenemos lo que correspondería los niños, y escucha, bien nutridos, sanos, no presentan manifestaciones clínicas de retraso de desarrollo por no estar recibiendo los estímulos adecuados. Escucha, repito de nuevo. Los niños bien nutridos y sanos no presentan manifestaciones clínicas de retraso de desarrollo, pero por no estar recibiendo los estímulos adecuados pueden no alcanzar su pleno potencial.
No solo es importante diagnosticar el problema, sino también promover las bases para un completo desarrollo del niño. Diagnosticar el problema, promover, escucha, promover, difundir las bases del completo desarrollo. La nutrición es importante, es básica, los alimentos, la vitamina, los nutrientes, el hierro y especialmente el balance nutricional. Recuerda muy bien, esto de la nutrición ya se habló en un domingo pasado, del antepasado según creo. Y es importante ver porque el niño va a desarrollar, está en un proceso de metabolismo y tiene que desarrollarse muy bien a través de los nutrientes, tanto en lo que vendría a ser en las frutas, tanto en las carnes, pescado, ¿no? A la vez también los carbohidratos, todos estos nutrientes, vitamina A, vitamina B, B1, B2, van a ser, vitamina C, van a ser parte de su desarrollo. Y esto es importante saberlo. La pregunta es, ¿en qué momento se empieza a bajar todo? ¿Quieres que te diga la verdad? Ya, yo te lo voy a decir. A veces es algo irrisorio irrisorio, sí. Cómico inclusive. Lo educamos muy bien. Le damos de comer muy bien en inicial y primaria, un cuerpo sano para su desarrollo y desenvolvimiento. Perfecto, perfecto. Luego en la adolescencia el niño al no estar bien guiado, bien encaminado, bien observado, ya empieza a agarrar el alcohol, a destruirse, ya empieza a fumar. Y si vamos en el adulto, peor todavía, se autoelimina. Deja de comer frutas, se va más por las grasas y hay un desequilibrio nutricional que eso hay que difundirlo públicamente, hay que dar una nueva conciencia, hay que dar un nuevo entendimiento. De todas las bebidas alcohólicas, el vino es el mejor. ¿Por qué? Porque es también producto de la uva. Ahora te digas, profesor, pero la cerveza es de la cebada. Sí, el problema es la cantidad de alcohol que tiene la cerveza. Porque si no, tú puedes probar un agua de cebada tranquilamente. Te compras cebada en el mercado, lo haces servir. Una cosa es fermentarlo. Ojo. Y es importante saber. Ahora, los destilados, whisky, ¿no? Pisco, es otra cosa. El alcohol no tiene nada de malo, el problema es el exceso del alcohol. Y cuando el cuerpo quiere recibir más dosis de alcohol, que esto se altera. Por eso no hay que autodestruirse. Ten mucho cuidado en esto. Hay que tocarlo muy delicado porque queremos traer niños sanos y fuertes. Madre, padre, evita el consumo y exceso de alcohol. Evítalo. Queremos traer niños sanos y fuertes. Hay que entonces cuidar nuestro cuerpo para poder hacer una buena concepción o lo más importante, una buena transmisión de carga genética a nuestro nuevo ser. Acuérdate, sigamos. Otro más. El trastorno del espectro autista. Este tema es un tema no tan delicado, pero es un tema que hay que tocarlo con pinzas, muy importante. Escucha, es parte de un trastorno de desarrollo. Es un trastorno de desarrollo, trastorno, es decir, es una alteración. No es una enfermedad, es una alteración. Complejo que se define desde el punto de vista del comportamiento, tanto con la etiología múltiple, es decir, enfermedades múltiples, el origen de enfermedades múltiples, y de varios grados variados de gravedad. Hay variación de autistas, tipo de autismos. Las manifestaciones del comportamiento, y esto es lo más característico del autista, se definen en esta alteración que incluye el déficit, caída, déficit, casi es nulo, en la interacción social. O sea, no interrelacionan, no interactúan, se aíslan. Son así. El aislamiento social, el contacto visual inadecuado, la indiferencia afectiva y las demostraciones impropias del afecto. Es impresionante esto. Es decir, ellos viven su propio mundo. Es un tema muy delicado. Hay personas que son afectivas y hay otras que no. El síndrome del autista es parte de ello. Nacieron así.
Entonces el autista exclusivamente vive su vida solitaria, está en el entorno de las demás personas, pero él vive ensimismado, tanto en la mirada, ¿no? Hay factores. Se le puede reconocer desde niño. Antes, en los anteriores estudios se decía de que después de los 3, 4 años se puede detectar. No, se puede detectar en pleno desarrollo de 0 a 3 años. Si te mira los ojos, si escucha tu voz y te mira, está en el momento de la lactancia, ¿no? Y empieza a tocar tu piel, tú le estás hablando y él te escucha atentamente y te mira. Son registros de evaluación para saber si esta condición del autista es parte. Muy interesante el estudio médico pediátrico para ayudar a la educación peruana, la educación mundial, la educación infantil. Por eso es importante saber. Ahora, ¿no tiene cura? No. No es enfermedad, es un trastorno. ¿Tiene tratamiento? Sí. Muchos autistas quieren ser parte de una integración, siempre y cuando ellos quieran, porque son inteligentes, son muy conocedores, reconocen. Es cierto, hay niveles de autismo, pero es importante ayudar a estas personas, ¿no? Seres humanos importantes, porque a la vez también, recuerda muy bien, toda persona tiene derecho, es un ser humano. Y lo más importante, siempre ellos tienen una madre, tienen un padre, tienen un entorno de cariño y afecto. Y eso va a ayudar bastante en el desarrollo cognitivo, afectivo del niño, volitivo o valorativo del niño. Son personas muy importantes y que yo creo que en realidad es parte de entender y comprender e idear la inclusión, que mucho se está hablando en estos últimos años, para poder entender que las personas son diferentes, pero a la vez también son iguales. Son iguales ante la ley, pero diferentes en conducta y comportamiento. Sigamos. Ya sabes muy bien, su origen es exclusivamente genético. Sigamos. Otro. También tenemos lo que correspondería al el niño con falta de fuerzas. Este tema lo vamos a tocar con mucha paciencia ahora, en esta, ya son las 11:02 de la mañana, lo vamos a tocar con mucha propiedad porque es importante. Escucha, los trastornos del control motor, también conocido como paresia, acuérdate muy bien, trastornos, ¿no? Alteraciones en el control motor, control del movimiento, son causados por alteraciones de primera motoneurona. ¿Qué es esto de la motoneurona? Paciencia, ahora lo vamos a tocar. Trastorno del control motor. Estamos viendo el aspecto sensorimotriz, tenemos que ver el movimiento. La falta de fuerza, debilidad, es causada por alteraciones. Escuchan, la falta de fuerza, debilidad, es causada por alteraciones de la segunda motoneurona. Eso lo vamos a tocar ahorita, dentro de minutos. Y su unidad motora correspondiente. Lo que es la paresia es la falta de fuerzas en los músculos. El niño no tiene fuerza en los músculos. No puede desarrollarse muy bien. Eso se va a estudiar y eso tiene que ver mucho con el desarrollo neuronal. Míralo acá. Y tenemos, la primera es la falta de fuerza crónica y generalizada. El síndrome hipotónico. Escucha, ¿en qué consiste? Vamos a verlo. Se puede observar en los primeros meses de vida. El tono, ¿qué es el tono? Es la resistencia que pone el músculo. Resistencia que pone el músculo frente a la unidad externa. En adultos y niños mayores, el tono, ¿no? La resistencia que se pone en el músculo, se examina flexionando las extremidades inferiores y extendiendo las extremidades superiores, moviendo las piernas y moviendo los brazos. Esto del tono es muy importante, porque tiene que ver una neurona en lo que es en la plasticidad neuronal,
el movimiento, que da la orden. Las neuronas, la sinapsis, la neuroplasticidad dan la orden al sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso periférico, que lo vamos a tocar más adelante dentro de unos minutos. Y esto, el tono, la resistencia, no quiere, que pone el músculo, no quiere dar movimiento, es un síndrome. Es el síndrome hipotónico. Acuérdate muy bien, síndrome hipotónico. También lo conoces como la hipotonía. ¿Qué es la hipotonía? Atención. Cuando el niño no tiene movimientos o fuerza en sus músculos, tú lo agarras, como en la primera imagen tú ves que lo están agarrando del abdomen, y el niño o el infante no tiene fuerza. Sus brazos están flácidos hacia el suelo, igual las piernas. Y si tú lo agarras, ahora el niño tendido en la segunda imagen está tendido y lo quieres agarrar de sus brazos, intentando levantarlo, y su cabeza está que se cae. O sea, no tiene fuerza en los músculos. ¿Es nutrición? No. Es un síndrome. Se llama hipotonía. Falta de fuerza crónica y generalizada. Se puede observar en los primeros meses de vida. De 0 a 6 meses. ¿Qué es lo que sucede? Al no tener fuerza en los músculos, no puede tener fuerza para poder levantarse o sentarse. ¿Se dan cuenta qué tan importante? Es decir, hay enfermedades o síndromes, ¿no?, que lamentablemente no van a ayudar en el aspecto sensoriomotriz. Tú dirás que es nutrición, no. Hay también síndromes que es congénitos. Y esto es importante saberlo, no todos los niños son iguales, no todos los niños son iguales. Pero sí existe un apoyo. Vamos a verlo. Sigamos. Otro más. Luego tenemos, escucha, en los lactantes hay diferentes maniobras para examinar el tono muscular. Estamos hablando de 0 a 3 meses. Una de ellas es la observación de la posición que adquieren de cúbito, ¿no? Puede ser en este caso ventral o dorsal. En los niños con hipotonía, no se puede vencer la fuerza de la gravedad y no son capaces de elevar sus extremidades. No tienen fuerza, pues. Observando una posición de rana o de batracio, ¿no? En el caso de los niños con hipotonía. Otro. Pero hay que un poco saber estos datos, escucha. Otras maniobras para examinar el tono, la resistencia o la debilidad muscular, son, por ejemplo, en un recién nacido de término normal, al ponerlo en posición horizontal. La cabeza está a nivel de la columna, siguiendo el eje del tronco, y las 4 extremidades tienden a esta flexión. Repito, al ponerlo en posición horizontal, tendido, ¿no?, la cabeza está a nivel de la columna, siguiendo el eje del tronco, y las 4 extremidades tienden a estar en flexión. La caída de la cabeza, lo estás agarrando, ¿no?, pero se cae la cabeza, y las extremidades, brazos y piernas, son signos de hipotonía. Estos pacientes tienen un esbozo de Moro, ¿no?, pero no tienen la fuerza de hacerlo completo. El esbozo de Moro es la cabeza, en realidad, que no lo levanta. Maniobra de suspensión ventral, vientre, ¿no? Desde el examinador, cuando eleva al niño sosteniéndolo bajo el abdomen. En el primer gráfico vemos el normal, cuando el médico, el pediatra o la cuidadora lo agarra desde el vientre, y lo normal es que el niño que no tiene hipotonía permite que el examinador sostenga fácilmente al niño con el prono, ¿no? El prono vendría a ser el vientre, y la cabeza se eleva ligeramente. La cabeza se eleva, bien. El anormal es el problema cuando también lo agarran del vientre ventral, ¿no? Y la hipotonía periférica, es decir, el sistema nervioso, el niño cuelga en forma de una U invertida, o sea, brazos y piernas flácidos, no se levantan, ni la cabeza. Otro también de la hipotonía central anormal
es cuando el tono, el músculo, ocasionalmente puede observarse las posturas de las extremidades con lo que es la hiperextensión. El tronco está tendido de manera horizontal, es decir, está horizontal y solamente brazos y piernas están en posición vertical. No se mueve, no se mueve. Estas son evaluaciones que se está haciendo, que lo hace el médico pediatra, pero te lo estamos dando a ti como especialista ahora en educación inicial infantil para que conozcas y reconozcas algunos síndromes como la hipotonía. Ojo, son datos importantes. Hay más datos, uno más. Tenemos también el retraso en el desarrollo del predominio motor. ¿Qué es eso? Escucha. Un lactante de 3 meses que ya tenga sonrisa social, esto es importante, la sonrisa es un aspecto que aprenden de manera de la interacción entre las personas. Imitación, como decía Alberto Bandura, aprendizaje por imitación. Eso es el buen aporte que hizo el psicólogo norteamericano, que se ve muy despierto y sigue los objetos que liberó el pulgar. Eso es importante. El pulgar que libera el pulgar es importante porque ayuda mucho al entendimiento y desarrollo, pero no es capaz de sostener su cabeza. Uy, retraso en el desarrollo del predominio motor. Puede tener sonrisa social, puede liberar el pulgar, pero no es capaz de sostener su cabeza. Hay una discordancia entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo motor. Puede tener conocimiento, entendimiento, puede sonreír, puede saber que estás allí, pero no puede desarrollar sus movimientos. Si es importante, se puede ver en los primeros 3 meses. Al no sujetar la cabeza, pero en general se hace más evidente más adelante cuando el niño no puede sentarse. Esto se llama retraso en el desarrollo del predominio motor. Impresionante. Te puede ver, sabe que estás sonriéndote y directamente te responde en una sonrisa. Puede inclusive su pulgar también moverlo para poder entender y coger y tocar algunos objetos. El pulgar es importante. Pero no puede sostener su cabeza. No es un problema en la columna vertebral. Es un problema del sistema nervioso periférico, que eso lo vamos a tocar más adelante. El central y el periférico. Y ese problema del sistema nervioso, ¿no? Lamentablemente no le va a ayudar. Vamos a verlo. Escucha. Uno más. Trastorno del caminar. Marcha normal. El caminar se apoya primero en el talón y después con la punta. Punta talón, punta talón. Y hay un segundo de duración en que se tiene solamente el pie apoyado. La marcha normal. Al caminar se apoya primero con el talón y después la punta. Marcha normal. Y hay un segundo de duración en que se tiene apoyado solamente con un pie. La marcha miopática camina con bamboleo, se mueve de un lado a otro, de las caderas o dificultad para pararse del suelo, signo de Govers. Son signos sugerentes de la miopatía. Otro, los pacientes no tienen la fuerza para mantener la pelvis en posición, por lo que tiene una marcha bamboleante, mueve la pelvis. Por ejemplo, acá tenemos 2 factores. En la primera imagen del niñito de 1 a 2 años, las rodillas arqueadas, es decir, sus piernas parecen como unos alicates, arqueadas, arcos. En la otra, de 3 a 4 años, cuando sus rodillas están muy juntas, rodillas en X, están muy juntas, pero sus piernas están separadas, formando una letra A. Y el otro es la alineación normal de 7 años que corresponde, las piernas derechas. Son factores, son trastornos que se pueden mejorar, en este caso sí, siempre hay un apoyo lógico.
Vamos a hablar un poco de la etiología, es decir, cuáles son estas causas, ¿no? ¿A qué se deben estos síndromes que hemos visto como el anterior, el trastorno del caminar, el retraso del desarrollo motor, predominio motor, y el otro que vendría a ser la fuerza crónica generalizada, tan conocido como la hipotonía? ¿Cuál es el origen de todo lo que tú estás escuchando y viendo en estos momentos? Primero, etiología, ¿qué es? Las causas de alteración motora son de origen central o primero neuromotora, es decir, la neurona del movimiento o de los movimientos, para serlo más precisos, y un tercio de la causa periférica, la unidad motora. Etiologías centrales tiene que ver mucho con las infecciones, escucha, malformaciones o infecciones en el sistema nervioso central, el cerebro, traumatismos, golpes, ¿no? Síndromes genéticos, infartos cerebrales, malformaciones en el sistema nervioso central o también encefalopatía, enfermedad en el encéfalo, hipóxico, la hipoxia, esquemática. Hay dos factores que tú tienes que aprender. El cerebro, cerebelo, todo ello corresponde, y la médula espinal, corresponde al sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo, médula espinal. Y todo lo que correspondería al sistema nervioso periférico, fuera del cerebro, son los nervios, que están en todo el cuerpo, extremidades superiores, extremidades inferiores. Y eso está dentro de los músculos. ¿Te das cuenta? Las causas periféricas, ¿no? Falta de fuerza en las enfermedades neuromusculares, estas están causadas por lo menos comunes y están ordenadas según la localización de la lesión, pudiendo estar afectada en el cuerpo. Y la segunda neurona, escucha, estas causas, las causas que tú estás viendo de las causas periféricas, el sistema nervioso periférico, los nervios, son en base a que están ordenadas según la localización de la lesión, ojo, o estar pudiendo estar afectado en el cuerpo. Los nervios periféricos que llevan la información, y eso es importante, por eso hay ese problema, o la unión entre el nervio y el músculo o el músculo mismo, son las causas. ¿Te das cuenta? El sistema nervioso central, acuérdate muy bien, es el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico es el nervio periférico. Es decir, todos los sistemas nerviosos que tienen que tener mucho con la unión, ¿no? O el enlace con los músculos, para que generen el movimiento. ¿Te das cuenta? Otro factor que es muy delicado tocarlo, pero es necesario, es la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un trastorno del desarrollo y de la postura y del movimiento de carácter persistente. Repito, trastorno del movimiento, de la postura y del movimiento de carácter persistente, aunque no invariable, que condiciona una limitación en actividad y que es secundario a una agresión no progresiva a un cerebro, lamentablemente cerebro inmaduro. Síntomas, escucha. ¿Hay síntomas de parálisis cerebral? Sí. Variación en el tono muscular, no hay movimiento en el músculo, demasiado rígido, demasiado blando, falta de equilibrio, coordinación muscular, ataxia, temblores y movimientos involuntarios. Son problemas que van a suceder en el aspecto sensoriomotriz. ¿Se dan cuenta? Es recomendable tener conocimiento y entendimiento de todo lo que estamos hablando, y esto es lo bueno que queda registrado a través de estos videos, ¿no? Registro audiovisual, para que se pueda ver después en el Facebook, ¿no? Son exactamente las 11:20, ¿no? Todavía no estoy terminando, pero solamente quiero un poco ampliarlo, la información. Son en realidad síntomas o síndromes, para ser más preciso, no síntomas, síndromes, que en realidad generan esto y a través de lo que es el sistema nervioso central.
tiene que ver mucho el sistema nervioso, tiene que ver mucho con lo que es el movimiento, porque estaba hablando del aspecto sensorimotriz, tiene que ver mucho los sentidos, porque esto es parte exclusivamente de algunas afecciones, alteraciones genéticas, lamentablemente nacen de esa manera. Tratamiento, bien complejo, no hay tratamiento. Cuando ya es el aspecto neuronal es muy complejo. Nacieron así. Y se le tiene que hacer un tratamiento para que se pueda un poco remediar. Puede haber, de acuerdo a la ciencia médica pediátrica, pero en realidad que es importante conocer a través de estos videos, podemos saber y comprender qué problemas puede tener nuestro niño. Y todos los niños no son iguales. Eso hay que saberlo. No son iguales. Por lo tanto, hay que verlo como con ojos de médico pediatra, que cada persona es diferente y es importante ayudar. Siempre y cuando el niño y la niña quiera aprender o quiera mejorar o quiera ser ayudado. Pero en el caso de los menores yo creo que sí. Se le tiene que ayudar para que puedan ellos tener una vida sana o una vida digna, para que puedan vivir y puedan transmitir sus afectos, su información, su conocimiento y lo más importante, tienen el derecho a vivir. Importante. Hay que avanzar una parte más. A ver, otro más. Otro que también tenemos que tocarlo con mucha tranquilidad y paciencia es el problema de respecto a su fisiopatología, problemas fisiológicos, problemas exclusivamente internos de su desarrollo. La fisiopatología es una lesión permanente, estática de la corteza motora. Sin embargo, debido a la neuroplasticidad del cerebro, acuérdate muy bien ese término, sus manifestaciones clínicas varían en la medida de que el niño crece. Ojo. Y habilidades motoras mejoran. Eso es bueno. Hay una esperanza, una luz al final del túnel. La neuroplasticidad es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de las redes neuronales que tú y yo ya lo hemos estudiado en lo que es neurociencia. Cada vez que se aprende algo, las propias neuronas forman redes para comunicarse y dar señales que tú lo conoces como la sinapsis, ¿no? Acá tú lo ves. En el cerebro, dentro del cerebro, hay una neurotransmisión, hay una transmisión cerebral a través de la neurona, que es la célula del cerebro. Esta célula del cerebro se interrelaciona con otras células que producen la sinapsis, la interconexión celular. Célula 1 y célula 2 se van a interconectar, no juntan, se interconectan. Va a haber una interconexión. Esto es a través de lo que se llama la sinapsis. Y cuando lamentablemente la neurona no está bien desarrollada y sucede falta de mielización o tiene problemas lamentablemente de encefalitis o problemas también de las meninges, problemas neuronales, no lo desarrollan. Y al no ser desarrollado va a traer problemas en el cuerpo, especialmente en el sistema nervioso central o periférico, es decir, los movimientos musculares. Y lo que es el cerebro ordena el cuerpo. ¿Te das cuenta? Importantísimo. Bien, tengo que dar siempre una información, ¿no? Estamos haciendo estos trabajos por los 100 años, el centenario de la fundación del primer jardín de infancia pública. La educación inicial en el Perú, el 25 de mayo, que se fundó en 1931 y hoy 2021 cumple 100 años. El Instituto de Investigaciones en Educación de Lima está dando toda una serie de homenajes, ¿no? Dentro de esta semana que ya viene, hoy es 16, seguro lo vamos a hacer el 25 o entre el 23, 24 y 25, vamos a hacer los homenajes y conferencias, ¿no? Hay una palabra que dijo Emilia García Bonifati: amamos al niño. Y el niño, al sentirse amado y comprendido, da de sí todo lo que se puede. Emilia García Bonifati. Estamos dando la finalización de este curso virtual de especialización. Falta media hora, con paciencia, vamos a tocar algunos temas, algunas diapositivas, pero siempre quiero dar exclusivamente un agradecimiento eterno a todos los que nos están observando a través de las redes sociales, ¿no? A Lucía Gutiérrez Cruz, a Fiorella Patricio Zabaleta, a Mayra Solís,
a Vanessa Judith Farfán, a Mary Coronado, a Eva Tapujima, a Trinidad Rojas, a Melina Sarmiento, y yo sé que nos está escuchando también nuestra investigadora número 1, Brigitte Araujo, ¿no? Que Marrufa, yo sé que nos está escuchando, un saludo fraterno desde aquí. Este video también es para ti y para todas las personas interesadas en la educación infantil y la educación peruana. Los 100 años de la educación inicial son muy importantes. Ojo, estamos hablando de los 100 años de la educación pública inicial, infantil. Lo hicieron las hermanas García Bonifati. Eso voy a ver si me doy un tiempo junto con algunos profesores de hacer un seminario sobre el origen de la educación inicial, que es el 25 de mayo. Estamos hoy 16. Este mes de mayo es un mes muy importante, el centenario de la educación inicial pública. Pero la privada ya lo habían hecho las hermanas en Iquitos. Acá en Lima comienza la pública, pero en Iquitos ellas, Victoria y Emilia Bonifati, ya lo habían hecho. Pero antes de ellas ya lo había hecho también Juana Larco de Dagmar, que seguro este mes también cumple años, que ya después vamos a hacer un seminario sobre ella. La educación inicial es importantísimo gracias a las personas que han hecho que sea importante. Gracias a Juana Larco de Dagmar, gracias a las hermanas Victoria y Emilia García Bonifati y todas las mujeres que están dedicadas a este trabajo arduo de lo que es el desarrollo infantil. Un abrazo fraterno a cada una de ellas. Bien, no quiero finalizar porque estamos recién hora y media, pero quiero un poco hacer un recorrido de todo lo que hemos hecho en las anteriores secuencias. Primero, escucha, vamos a hacer un repaso general. Si te das cuenta, habíamos también hablado referente, ¿no? En nuestra primera diapositiva, que fue el 18 de abril, habíamos hablado referente a lo que es la educación, pediatría y el aspecto sensoriomotriz. Y vamos un poco a tocarlo, ¿no? Porque recordar es volver a vivir. Escucha, estamos haciendo un repaso general. Acá. Lo que hicimos el 18 de abril en pediatría y lo que es educación, habíamos hablado exclusivamente sobre educación inicial. Pero ¿por qué es importante también el desarrollo infantil? Eso lo habíamos tocado, porque va a ayudar mucho al desarrollo temprano del cerebro, gracias a una buena salud y nutrición. También habíamos hablado sobre los primeros años, los primeros 5 años, donde van a aprender a hablar, a brincar, a atarse los zapatos, a aprender a dirigir sus emociones y amistades. El desarrollo físico, habilidades motoras finas, movimiento de manos, muñecas, dedos, pies, dedo de los pies, los labios y la lengua. El bebé de 9 meses utilizará el dedo y el pulgar para recoger. Eso es importante. Desarrollo cognitivo. Y el niño de 3 años puede utilizar tijeras para cortar papel. Son habilidades ya duras. Cortar papel a través de una hoja. El desarrollo cognitivo ayuda mucho en su aprendizaje y pensamiento. Eso para nosotros es importantísimo, también junto con el motriz, porque esto va a ayudar mucho en su desarrollo de la vida. El niño es capaz de aprender a memorizar, razonar, resolver problemas. Un bebé con 2 meses aprende a explorar con sus manos y sus ojos. Y el niño de 3 años especialmente va a clasificar o va a reconocer las formas y los colores. El lenguaje y el habla, que es un tema muy amplísimo, pero lo voy a tocar brevemente. La capacidad del niño para comprender y utilizar el lenguaje, el uso del lenguaje corporal, los gestos para comunicarse. El bebé de 12 meses de edad ya tiene sus primeras palabras al año, ya camina y ya tiene sus primeras palabras. El niño de 2 años ya va a nombrar las partes de su cuerpo. El niño de 5 años ya puede contar una historia complicada, ¿no? Gracias a la música y a las cuidadoras. El desarrollo social y emocional, eso es lo que siempre estamos enfatizando. Con énfasis lo decimos porque es la capacidad que el niño para relacionarse, ayudarse a sí mismo, el manejo de sus emociones. A las 6 semanas de edad el bebé sonríe. A los 10 meses, 6 semanas, 1 mes y medio. A los 10 meses de edad un bebé hace gestos, un hola y un adiós. 10 meses. A los 5 años de edad el niño ya toma turnos
para sus juegos. 5 años ya. Montessori. Ahora, ¿por qué es importante sus cuidadoras, los docentes? Porque ellos son los conocedores que van a ayudar, ¿no? Gracias a las investigaciones, ¿no? Los menores de 6 años pueden reconocer y respetar las características individuales, sus intereses, fomentar su desarrollo, el aprendizaje, la experiencia lúdica, el juego, lo creativo, lo interactivo, gracias a un clima de afecto y seguridad. Y lógico, una buena nutrición verdadera y una alimentación. Las etapas de la infancia que tú y yo debemos saber, no estamos recordando, el periodo, y está justo en esta diapositiva, un poco lo voy a ampliar para leerlo. Etapas de la infancia, el periodo intrauterino, 40 semanas de gestación, periodo intrauterino, comienza a desarrollarse los sentidos. El periodo neonatal, el nacimiento hasta los 28 días, mes, ¿no? Establece un vínculo de apego con sus padres. El periodo postnatal, desde el primer mes hasta el año, primer año. Grandes cambios físicos, psicológicos y emocionales. En la etapa de la primera infancia, acuérdate muy bien, la primera infancia de 1 a 3 años. Aprende a hablar, andar y hablar. Y en la etapa preescolar de 3 a 6 años, utiliza la capacidad para atribuir emociones a los demás. Atribuir emociones. Y la etapa escolar de 6 a 12 años, aprende a leer y escribir con fluidez. ¿Se dan cuenta? Estas etapas son muy importantes porque el niño va a desarrollarse. Y eso es lo que queremos. El desarrollo infantil del niño, sensorio-motriz, ayuda mucho. Los sentidos tienen que ver mucho por su desarrollo y su entorno. Conociendo su entorno va a conocer. Y lo más importante es que gracias al afecto, gracias al entorno, gracias a la interrelación de la persona, va a aprender. Aprende a sonreír, aprende, si tú le hablas, no te va a entender, pero va a reconocer tu voz. Al mirarlo, va a reconocer tu mirada. Al tocarlo, ¿no? La cuidadora, el cuidador, la madre, va entonces a tener afecto y reconocimiento. Son llaves, ¿no? Para poder abrir la puerta de la información y el conocimiento y el desarrollo del niño. Apréndelo. Sigamos. Otro dato más. También tenemos, esto es la primera vez, la primera semana, el 18 que hablamos, de abril, la etapa de la primera infancia de 1 a 3 años, ¿no? Que estábamos hablando de su desarrollo y de su autonomía. Andar sin ayuda, capacidad de adquirir el lenguaje, entender mejor los mensajes. Esta etapa de la infancia tiene que ver mucho relación con la inteligencia. El juego simbólico, 1 a 3 años, interpreta el entorno, posee una gran curiosidad, aprende muy rápido y confecciona los esquemas mentales. No hay desarrollo todavía de una capacidad empática por el momento, ¿no? Hay una especie de egocentrismo, que es lo más normal. También de 3 a 6 años, la relación con los grupos de iguales, interpreta mejor sus emociones, entabla relaciones, cómo jugar, cómo comunicarse, cómo aprender, se muestra independiente. Es cierto, es egoísta, es impulsivo, es lo más normal del niño y la niña. Después va a aprender poco a poco, después. Es capaz de atribuir intenciones y emociones, sentimientos y creencias, se ayuda para aprender a utilizar la mentira y el chantaje, ese es lamentablemente un aporte que ellos tienen, aprenden, aumenta el pensamiento abstracto, debido a la mielinización del cerebro, esto ayuda mucho en lo que es la neurona. Los niños asumen tareas más complejas de forma más autónoma, de 3 a 6 años. El desarrollo físico ayuda mucho. Aumenta de peso cada 2 kilos por año, de 0 a 6 años. Aproximadamente 12 a 10 a 15 kilos, 3 o 4 veces de su peso al nacer. Su talla puede ser de 7 a 13 centímetros, de 85 a 95 centímetros cada año. Es su talla promedio, 85 a 95 centímetros. Su postura erecta, abdomen globoso en forma de globo, aún desarrollados sus músculos abdominales, ¿no? Todavía no lo desarrolla. Y esto es importante. También camina alrededor de obstáculos de 0 a 6 años, se acuclilla, ¿no? Se sienta sobre sus piernas, ¿no? Se balancea en un pie, salta de manera correlativa,
Abre la puerta, se sube a una silla, sube las escaleras sin ayuda. Coordinación de movimientos. Puede juntar objetos y desarmar otros de 0 a 6 años. Junta ciertos juguetes con otros parecidos. Habla entre los 1 y 3 años. Capta la atención. Imita palabras. Puede adquirir un habla. La supervisión y la salud. Escucha, importante dato. Este proceso de crecimiento y desarrollo tiene que ver mucho con el estado nutricional. Crecimiento y desarrollo físico, desarrollo psicomotor. ¿Con qué finalidad? Para prevenir enfermedades, recomendaciones que favorezcan su óptimo estado físico, especialmente de salud. Hay una evaluación de crecimiento, ¿no? Que esto tienes que aprender. Medidas antropométricas como peso, periodo craneano, desarrollo psicomotor, proceso dinámico, crecimiento y maduración cerebral, todo eso en el primer año de vida. Lo que se había dicho, mayor plasticidad neuronal en el primer año de vida. Mucho cuidado y mucha atención. Estimulación e interacción social también. El perímetro cefálico tiene tamaño. Se mide entre encima de las cejas y las orejas. Y lógico, hay rasgos normales para cada sexo, varón y mujer, y cada niño. Se compara las mediciones anteriores del perímetro cefálico del niño. ¿Cuáles son las tallas? A ver, las medidas. Niños y niñas son diferentes. El recién nacido, su peso es de 3,4 kilogramos. La talla 50 centímetros. Y el perímetro craneal de 34,8 centímetros. En las niñas es diferente. Si el niño su perímetro craneal es de 34,8, de la niña es 34,1. En el recién nacido el peso es igual, 3 kilos 400 gramos. La talla del varón y de la niña es igualito, 50 centímetros, 50,3 centímetros. Pero si hablamos de los al año, el peso de 12 kilos, 10,2 gramos, 10 kilos 200 gramos. Pero de la niña, 9 kilos 5 gramos. En la talla del niño, 76 centímetros, es un aproximado. Ojo, todos son aproximados. Mientras de la niña, 74 centímetros. Si hablamos exclusivamente del perímetro craneal en 12 meses, 47,3 centímetros. Y el de la niña, 46 centímetros. ¿Se dan cuenta? Niño y niña siempre tiene diferencias. Es biológico, no es social, es biológico. Y eso hay que aclararlo, ¿no? Muchos dicen la igualdad, sí, igualdad sí, pero biológicamente son diferentes. Eso hay que aclararlo públicamente. Sigamos. Otro dato más. También tenemos lo que corresponde, a ver, uno más acá, el perímetro cefálico, ¿no? Una cabeza más grande de lo normal, que eso es un problema. Se está incrementando el tamaño más rápidamente de lo normal. Puede presentar lo que tú conoces como la presencia de agua en el cerebro, hidrocefalia. Y si hay una cabeza demasiado pequeña, microcefalia. Una tasa de crecimiento demasiado lenta puede ser señal de un cerebro que no se está desarrollando apropiadamente. La antropometría es el peso y la talla. Tiene que ver mediciones serias, es decir, estandarizadas, peso, talla, circunferencia craneana. Seguimiento para una comparación y evaluación en el tiempo. La curva de crecimiento, gracias a la Organización Mundial de la Salud, y también apropiadas para el sexo y la edad. Vamos a darlo. Talla y peso. En el primer mes se entiende que son 3,5 kilos, 3 kilos 700. A 4. Y mide 53. Pero si hablamos ya de un año, ya está llegando a un peso de 9 kilos y mide 75 a 76 centímetros. A los 2 años, 2,5 kilos y crece 12 a 13 centímetros más. ¿Se dan cuenta?
el peso es importante, porque tiene que ver mucho, hasta los 16 kilos, ¿no? En la balanza. El niño pesa sin ropa y sin pañal, ese es el peso, en base a la balanza calibrada en cero. Los niños mayores se pesan de manera vertical con los pies y en el centro en una plataforma con ropa interior, ¿no? Los pesos. Tenemos del año. En niños, en niñas, 9 kilos y medio, en niños, 10 kilos, 200 gramos. En lo que vendría a ser en estatura, 74 centímetros las niñas, 76 centímetros los niños. Eso es, es un aproximado de lo normal. Si hablamos en los 3 años, las niñas, el peso, 14,4 kilogramos. Y en niños, 15,1 kilogramos. En la talla, en la estatura, 95 centímetros en niña, al año, 74 centímetros, y los niños, 76 centímetros. Y si vamos a los 3 años, las niñas tienen una estatura de 95 centímetros y los niños 96. Siempre hay un centímetro de diferencia. Pero también hay más información. La talla, niños mayores de 2 años, se miden de pie, descalzos sobre el piso plano y horizontal. La cabeza erguida, y los niños de 2 años, el niño medido de pie, o también se puede medir de manera de cúbito supino, que eso es principalmente tendido, mirando hacia boca arriba, ¿no? Los pesos, el desarrollo psicomotriz y el examen neurológico, que ayuda mucho. Lo que aquí tiene que ver si este estudio es importante. Es un periodo de lenguaje y comunicación. Se evalúa 2 áreas, el motor grueso y el motor fino. El motor grueso, sentarse sin apoyo, gatear, correr, saltar, subir escaleras. Y el motor fino, utilizar las manos, mueve, coge objetos, manipula, el aspecto cognitivo y social. Todo esto es aspecto pediátrico y es importante saber para conocer su desarrollo. Conociendo su desarrollo, conocemos muy bien cómo ellos están avanzando o hay alguna anomalía, algún problema que lamentablemente tenemos que ayudarlo para que se pueda desarrollar. Porque si no hay un retraso en su desarrollo y eso lamentablemente va a ocasionar problemas posteriores, tanto cognitivo, tanto afectivo, tanto empática, tanto en el entorno, tanto a la vez también de lo que es el aspecto de la inteligencia. Es importante en su aprendizaje. Por eso estamos viendo esos puntos. Vamos a terminarlo. A ver, otro más. Muy bien. Eso fue exclusivamente en la primera diapositiva que habíamos visto. Eso fue el día 18 de abril. Pero también hemos visto otro tema, que lo habíamos visto sobre lo que es la alimentación. La alimentación fue muy importante, eso lo vimos exclusivamente el 2 de abril. Acá. Vamos a verlo. En la alimentación infantil o el desarrollo infantil de 3 a 6 años hemos visto la alimentación. Muy interesante. La alimentación durante la niñez, los primeros 2 años de vida, la etapa más crítica, rápido crecimiento y altas demandas nutricionales. Hay un riesgo de desnutrición y también una alta morbilidad, ¿no? Es decir, enfermedades. Gran interés en la conducta alimentaria, especialmente ten mucho cuidado con el exceso del peso, ¿no? El primer mes de vida tiene que ver mucho con lo que es el control de la obesidad y el sobrepeso, que eso aumenta en los 2 años. El bajo peso y la desnutrición aumentan hasta el año de vida, y eso hay que tener mucho cuidado. Su objetivo de esta alimentación, como tú ya sabes muy bien, tiene que ver los nutrientes, energía, la maduración secuencial. El exceso o déficit nutricional va a favorecer el proceso de crecimiento. Acuérdate, mucho exceso o falta de nutrición favorece el crecimiento. La alimentación tiene 3 fines. 1, la sensación de hambre. Primero, mantenerlos vivos
Caso de la niñez y la adolescencia, el crecimiento y desarrollo. El comer es un placer, escucha. Eso es importante. Permitir compartir con otras personas, es un fin social. Otro, energía. El gasto energético total, metabolismo basal, el crecimiento, eso tiene que ver mucho con el gasto energético en reposo. El crecimiento mucho en los lactantes y la actividad física, por favor, hazlo trabajar, hazlo que trabaje, que haga movimiento, que haga ejercicio, que juegue para que haga desgaste físico. Recomendaciones. La lactancia materna, el crecimiento normal, que va a ayudar mucho, que es un factor que debe cubrir la población. Hábitos de vida en la población. Los primeros años tiene que ver mucho y tengan mucho cuidado con el exceso, ¿no? Que aumenta lamentablemente la obesidad infantil. Otro. Los requerimientos hídricos, el agua. En el primer año tiene que consumir también los nutrientes del agua. Requerimientos hídricos como líquido, lácteos, sopas, postres, agua libre al beber. Los macronutrientes, calorías totales, exceso de temor al déficit de asociado a la nutrición. También podemos ver otros casos, los carbohidratos. Esto sí es importante. 45 y 40%, ¿no? También el 35% de grasas. Aquí podemos ver los micronutrientes. Vitamina D, hierro, zinc, calcio, importante en el crecimiento. Las vitaminas que tú tienes que aprender y conocer, siempre es bueno difundirlos. Nos podemos olvidar. Que se den consumir diario, pues eso es importante esto de la nutrición. Vitamina A, que es un antioxidante natural que ayuda a proteger las mucosas. Consúmelas en verduras de color amarillo, rojo y naranja, ¿no? Plátanos, ¿no? Lo que vendría a ser las zanahorias, beterragas. Vitamina B ayuda a reforzar el sistema inmune y se encuentra en cerebros integrales, huevo, pescado, verduras de hoja verde, legumbres y hongos. Vitamina B. Sistema inmune, ayuda mucho. La vitamina C ayuda al crecimiento y reparación de tejidos. Encuéntralos en cítricos, frutas, rojos, pimientos, verduras y hoja verde. Vitamina E, un potente antioxidante que ayuda al sistema circulatorio. Importante. Se encuentra en semillas de girasol, almendras y avellanas. La vitamina D, en poca cantidad, ayuda a proteger tu cuerpo contra las infecciones. Consúmela en lácteos, pescados, huevos y hongos. Es importante la nutrición, ¿no? Siempre se ha hablado de que la nutrición es básica. Y sí es importante y es necesario porque no solamente es darle de comer, eso va acompañado del ejercicio. Porque el ejercicio va a aprender, es decir, el juego, el desgaste físico, la energía que en realidad lo tiene acumulada a través del nutriente que a él le ha ayudado, va a tener mucho como consecuencia el ejercicio y el desgaste físico. Ese desgaste físico y desgaste mental va a necesitar requerir otra vez alimento, otra ingesta de alimento. Y eso va a ser la ayuda para su desarrollo físico y mental en el niño y en el infante. Es importante saber eso. No solamente es acumulación de comida, es también el ejercicio. Y esto es importante detallarlo y decirlo públicamente. Alimento, ejercicio, alimento, ejercicio, alimento, ejercicio. Eso es la llave del éxito para su desarrollo físico y mental. Infante, niño y adolescente. Es importante saberlo. Sigamos, para culminar también. A ver, vamos a ver. Otro más. Etapas de la alimentación. Los 2 primeros años de vida, de 0 a 6 meses, lactancia, leche materna, fórmulas lácteas. De 6 a 12 meses, alimentación sólida. De 12 a 24 meses, incorporación de comida en el hogar. La primera etapa es la lactancia, menor de 6 meses. Su crecimiento es rápido. Tiene menor actividad física, reflejo de succión y deglución apto para los líquidos, reflejo de extrusión que impide lamentablemente la propulsión de sólidos. Hace que la lengua impulse hacia afuera sobre cualquier sólido.
Este punto yo lo veo innecesario y es muy importante porque hablamos de la lactancia. O sea, la lactancia no es tan fácil para el menor, porque hay una posición donde se debe poder acomodar al niño para que pueda amamantar. Dos, y aprender ellos a través de la lengua cómo succionar y también extruir, ¿no? Importante. Algunos niños hay bastante por ingerir alimentos, o más claro, ingerir la leche materna, la lactancia, pero no pueden y se les hace más complicado. Y eso es importante, la lactancia. Hay mitos de la lactancia que mucho se había dicho, hay que decirlo. Mitos, que es doloroso y agrieta los pezones, es un falso. Al dar pecho, el padre no participa en la crianza, falso. Los biberones son los mejores porque indican la cantidad de leche que se debe tomar, falso. El 50% de los neonatos inician la lactancia al primer año, primera hora de nacido. Por razones médicas, solo el 2% de madres deben usar fórmula. Por razones médicas. La madre y el bebé favorecen en su apego. El niño crece más seguro con mayor estabilidad emocional. Estimula el cerebro y el desarrollo del sistema inmunológico. Disminuye las probabilidades de males futuros como cáncer, diabetes, enfermedades crónicas degenerativas. Aumento de peso de 30 a 50 gramos al día. ¿Se dan cuenta? Son beneficios del amamantamiento, que es necesario, es recomendable. El segundo semestre estamos hablando de 6 a 12. Los periodos como la disminución gradual de la velocidad de crecimiento aumenta la actividad física y la capacidad exploratoria y socialización. El apego madre-niño es necesario y es importante para su desarrollo y especialmente para su forma física y mental que pueda desarrollarse el menor. Otro dato importante, la maduración neuromuscular. Desaparecen los reflejos de extrusión y de succión. Hay mayor control muscular y coordinación gracias a la lactancia. Comienza el controlar la cabeza y el tronco y las reacciones de acercamiento, retirada frente a estímulos. Acercamiento y retirada. Adquiere destrezas motoras finas y movimientos masticatorios. Ya va a aprender a consumir sólidos. Alimentos. Acá hay una palabra muy interesante que es la noofobia. ¿Qué es esto? Es el rechazo a comer algo que nunca ha probado. Corresponde a un reflejo natural de rechazo a sustancias que pueden ser tóxicas para ellos, ¿no? Los padres deben insistir, pero sin forzar. Se ha estudiado que hay que ofrecer de 13 a 16 veces el mismo alimento para que el niño lo acepte. Acuérdate esa palabra, noofobia. Interesante, ¿no? Otro más. Proteínas. Las metas para la etapa de transición. Incorporar alimentos con calorías, proteínas, hierro, zinc. Alimento líquido, dieta mixta, alimento sólido. Principio licuado y molido. Colaborar con la socialización al desarrollo global y contribuye mucho al desarrollo maxilar facial. Acuérdate. Y acá están las proteínas. Maní, lenteja, seitán, tofu, bebidas de soya, hamburguesas de soya, garbanzo, carne de soya. Son para los amigos vegetarianos. Alimentación preescolar. Los buenos hábitos. Escucha, esto sí te lo tengo que decir públicamente. Primero, evitar distractores. Esto ayuda a concientizar el acto de comer y favorece la atención al momento. Apaga el televisor y aleja celulares. Los niños también toman decisiones. Permite a ellos decidir cuándo comer y los padres el qué comer. Verduras y frutas a lo largo del día. Incluye una buena porción de desayuno, comida y cena. Desayuno todos los días. Es básico para iniciar el buen día y favorecer el crecimiento. Huevo con frutas y a la vez también cereal con leche y fresas. El agua es indispensable, el agua simple. Tenga a la mano agua simple, potable, para que sea siempre la primera opción de hidratación. Con castigos no se aprende. Evita obligar a comer o castigar con alimentos. Esto disminuye la aceptación permanente y acepta la percepción negativa. La clave es variar. Recuerda que la variedad de los diferentes grupos alimenticios es clave para disfrutar y comer con gusto.
Ofrece dos refrigerios diarios. Cereal con grano entero, barras de semilla, fruta de la temporada, yogur, buenas opciones. Y esto es importante. ¿Te das cuenta? Otro más. Este tema es muy bueno, fue un temón, un super tema. Alimentación para bebés desde 0 a 1 año. La leche materna de 0 a 4 meses. Después de los 4 meses, cereales sin gluten, fruta en papilla, ¿no? Naranja, manzana, pera, plátano, melón. A los 6 meses, la verdura como puré, zanahoria, calabaza, apio, calabacín, tomate, yogur, leche, cereales con gluten, ¿no? A los 7 meses, carne cocida, paciencia, pollo, ternera, pavo, conejo, yogur natural, quesitos, ¿no? A los 9 meses, pescado cocido, rapé, rapante, merluza. A los 12 meses, huevo, se empieza con la yema y sigue con la clara, si no existe reacción alérgica, cuidado. Legumbres, leche de vaca y pescado azul. Luego, las características de esta alimentación saludable, este es un buen tema, fue el 2 de abril. Porciones adecuadas, horarios adecuados, frutas y verduras, esto va a prevenir las enfermedades, baja en grasas saturadas y alto en azúcar. Se habló también del vegetarismo, que sí había 3 tipos de vegetarismo, muy interesante. El ovo-lácteo vegetarismo, que incluye carne y pescado, los veganismo, que rechazan la explotación de animales y el consumo de los productos derivados de ellos. Y la dieta macrobiótica, tomar cereales y otras gramíneas, granos, como alimento de base bajo el grano y de la harina, ¿no? Interesante, interesante. Otro también, los 6 alimentos básicos para la buena digestión. Esto también era un temón, ¿no? Cereales de salvado de trigo, que esto va a ayudar mucho a lo que es el trigo, para la regularidad intestinal, ayuda a prevenir el estreñimiento. La chía, una excelente fibra al contener 10 gramos en 2 cucharadas. Agregarlas en yogur y hasta ensaladas. El yogur probiótico con bacterias benéficas promueve el equilibrio normal de la flora intestinal. Frambuesa, una taza de frambuesa aporta 8 gramos de fibra, que ayuda mucho diariamente para la fibra. La papaya, que ayuda mucho en la encina, la papaya tiene encina, ayuda, que es la papaína, ¿no? Que ayuda para el proceso de digestión. Jengibre, que el lo conoce como kion, estimula el flujo de jugos gástricos y problemas biliares, ayudando a los problemas como la diarrea, los cólicos y espasmos. Y la frambuesa, que ya se había hablado, ¿no? Muy buena, un buen tema, ese tema es uno de los temas bonitos. También tenemos lo que es la pauta diaria de un niño de 3 años. 2 cucharadas de aceite, de azúcar, media taza de carnes, de taza de granos de huevos y leches, leche semidescremada. Diariamente, fruta, verdura, ensalada, leche, productos lácteos, pan, cereal, fideos, arroz, agua, 3 o 4 vasos. 2 o 3 veces a la semana, pollo, carne, pavo, carne roja, huevo. 2 veces a la semana, pescado, legumbres. 1 vez al mes, o a la semana, perdón, golosinas, bebidas y gaseosas. Después ya viene el desarrollo del niño exclusivamente de 2 a 6 años, que se puede quitar la ropa, ¿no? Eso ayuda mucho. La respuesta del niño es capaz de quitarse cualquier prenda. Puede construir 3 cubos, ¿no? 3 cubos, que esto también ayuda mucho en su desarrollo motriz. Patea la pelota, salta con ambos pies. Del niño de 3 años a 6 meses, dice el nombre de un amigo, imita una línea vertical, se pone una camiseta de 3 a 6, de 3 años, 3 años a 4 años. Mueve el pulgar de la mano, se para con un pie, tira la pelota. También podemos ver el caso de 4 años a 4 años y medio, puede ya juntar los colores, copia círculos, habla inteligible. 4 a 5 años se viste sin ayuda, se cepilla los dientes sin ayuda, define palabras,
voy a decir algunas palabras, dime alguna cosa, tú le preguntas, ¿no? ¿Qué es la pelota? ¿Qué es un río? Se para en un pie por 2 segundos. De 5 años a 6 años ya puede exclusivamente participar en juegos, la escuelita, la casita, dibuja una persona con partes, marcha punta talón y claro, a los 6 años ya acepta la regla de juego. Aceptando la regla de juego ya sabe muy bien cómo es el mundo, ya conoce y lo más importante, ya puede conocer, aprender y entender cómo es su situación. Muy bien, yo creo que ha sido muy interesante, pero antes de ello decir, ¿no? Que es una oportunidad muy básica y muy importante haber estado con cada uno de ustedes a través de estas pantallas. Los 100 años de la educación inicial es muy importante, estamos celebrando con mucha alegría y hay que poner énfasis el desarrollo infantil sensoriomotriz o el desarrollo infantil del niño. Espero que este curso te haya servido, yo he aprendido bastante gracias a los colegas, profesores y también a todas las personas que han estado apoyando para que se realice este curso de manera virtual. Muy bien, me despido de Lucía Gutiérrez Cruz, que dentro de esta semana estamos ya enviando su certificado. Un saludo para Florida Patricio, Mayra Solís, Vanessa Judith Farfán, Mary Coronado, Eva Fujima, Trinidad Rojas, Melina Sarmiento y también a nuestra amiga e investigadora, la primera investigadora del instituto, a Brigitte Araujo Marrufo. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Estamos ya intentando hacer un programa educativo, vamos a ver si nos sale muy bien, y a la vez también los homenajes por la educación inicial, que es el 25 de mayo. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Cuídense.